Y es un tema con el que hemos iniciado este mes de abril. Amén, un tema que a mí me gusta mucho. De verdad que es un tema muy especial que está al frente de nosotros. Todos podemos leer cuál es el tema del mes de abril y es soy hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Amén. ¿Y cuántos hijos de Dios le dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Amén. Él es el único merecedor de toda nuestra alabanza. Amén. Y bueno, entonces el tema que se ha ido trabajando desde el sábado pasado que se inició es Soy hijo de Dios. No sé cuántos pudieron estar en el servicio del sábado pasado. Fue un mensaje muy, muy especial también que el Señor nos dio a través de la hermana Paola. Y hablaba del que nosotros nos convertimos en hijos de Dios porque le creemos a Él. Amén. Cuando nosotros creemos en Él, nos convertimos en hijos de Dios. Y ella nos decía, así que no todos son hijos de Dios, sino que hay un proceso que se lleva a cabo para convertirnos en hijos de Dios. Y en esta noche vamos a continuar con este tema de ser hijo de Dios. Y antes de quizás leer la palabra de Dios, de entrar en el tema puntual de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, les quiero contar. Resulta algo que me pasó en esta semana y me pareció un poco curioso, y es que yo iba en un carro a realizar un trabajo, una grabación, y resulta que, bueno, íbamos en el carro por la carretera, íbamos cuando de un momento a otro yo vi un policía de esos que van en moto, y entonces cuando vi al policía que se atravesó un poco del carro, el policía se bajó de la moto, o sea, se atravesó literal, estaba en toda la mitad, se bajó de la moto, hizo como que esperen a todos los carros que habían ahí, y yo dije, tan raro, ¿qué pasó? Y entonces cuando él dijo esperen, yo vi que pasaron como tres camionetas así, y yo, tan raro, y pasaron otras motos. Y en ese momento, entonces el conductor del carro en el que yo iba me dijo, ahí va el alcalde pues ahí va el alcalde de aquí de Medellín. Y yo dije, oh, o sea, porque a mí me sorprendió mucho ver tres camionetas, pues no eran así pequeñitas, eran unas camionetas grandes. Ver al policía como antes de que pasaran, o sea, ellos no pasaron de una vez, sino antes les pararon toda la hilera de carros para que él pudiera pasar. Y aparte de eso, cuando pasaban más motos de policías, o sea, no solamente lleva una moto de policía, sino que lleva muchas más. Y dice el conductor, sí, él va en la mitad y a los extremos van los escoltas, y aparte de eso, pues lleva a sus policías, y aparte de eso, ellos no deben como parar en semáforos, sino que ellos pasan, pues pasan. Y creo que tampoco paga impuestos. Bueno, yo no sé qué se puso a hablar ahí el conductor, pero sabía muy bien de eso, y a mí me sorprendió y me impactó fue como cómo estaba siendo transportado el alcalde. Y yo decía, cualquier persona de los que estábamos ahí mira eso, porque eso fue casi como un desfile. Yo pensé, uy, o sea, se nota como el poder, como la autoridad, quizás por todo lo que le hacen, porque lo están guardando por el cargo que ocupa. Y en ese momento yo dije, los hijos de él, pues si tuviera hijos grandes o algo, deberían, como nosotros lo conocemos, sacar pecho, ¿cierto? Cualquier persona, incluso cuando ellos se presentan, ay, mucho gusto, no sé, pongamos un nombre cualquiera, mucho gusto, me llamo Julián, el hijo, si tuviera un hijo grande. Soy el hijo del alcalde, ¿cierto? O sea, se sentiría súper orgulloso por el papá que él tiene. Eso lo empecé como a pensar en ese momento que vi, y también en ese momento se me vino otro pensamiento, pues ya tenía como el tema en la mente, y se me vino el pensamiento de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Ahorita estábamos diciendo amén, gloria a Dios, somos hijos de Dios. Y muchas veces nosotros no somos transportados quizás en esas camionetas, pero sabemos que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier otra persona. Amén. Y tiene todo el poder porque Él es el creador del universo. Amén. Y Él es el creador de nosotros. Amén. Bueno, y entonces esto se me vino también el paralelo de cómo
fue transportado el creador del universo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿A ustedes no se les viene de pronto alguna idea cómo se transportó, cómo llegó a un pueblo Jesús? En un pollino, amén, en un burrito, dicen otras traducciones de la Biblia. Resulta que si miramos, ahora sí vamos a mirar en Mateo capítulo 21 y leemos el verso 4 y el verso 5, dice de la siguiente manera, yo voy a leer otra traducción. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Resulta que antes de este versículo cuentan pues que el Señor le mandó a unas personas que fueran y le desataran el burrito que estaba allá y que lo tomaran prestado porque él se iba a movilizar ahí. Y entonces el 4 dice que eso, lo que él hizo, sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. ¿Y qué dijo? Entonces ahí vemos en el verso 5, díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey, amén. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Esta es otra versión. Aquí lo pueden leer, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Y entonces, en ese momento del viaje que yo estaba ahí, se me vino ese pensamiento a la mente de que incluso si nosotros actualmente eran épocas diferentes, pero incluso las personas importantes de la época de Jesús no entraban en un burrito, sino que usaban otras cosas, de pronto un caballo, porque tenían autoridad, porque tenían poder, y entraban de otras maneras. Pero el Señor entró en un burrito, y Él decía que le avisaran, o sea, esa entrada no era cualquier entrada de cualquier otra persona, sino que era del Rey, amén, del Rey del universo, amén, del que estaba ahí dando salvación, el que estaba ahí haciendo un sacrificio para que nosotros, para que toda la humanidad y para que esas personas ahí pudieran tener vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Bueno, y entonces resulta que en ese momento, si nosotros nos ponemos a ver, y yo me ponía a mirar, incluso ahí en la cita de Mateo, en el capítulo 21, si miramos más adelantico, después de que él hizo la entrada, cuentan que habían personas que le estaban, o sea, que sí sabían quién era el que estaba ahí sentado. Y entonces estas personas empezaron a decir, Hosana, Hosana, y empezaron a darle esa entrada y extendieron cosas en el suelo para que él pasara, pero habían otras personas que no sabían. Incluso si nosotros leemos ahí se da a entender como que las personas de Jerusalén, cuando él ya entró, algunas no sabían, y en el verso 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea, ¿quién es este que está entrando? Y de pronto, si hubiera entrado de otra manera, ellos identificaban. Por ejemplo, si hacemos la comparación, este conductor que me estaba llevando a mí, él ni siquiera había visto que ahí estaba el alcalde, pero él ya sabía, y él dijo, no, ahí va el alcalde, porque saben que las personas importantes, o bueno, hay ciertas características que entran de esa manera o van de esa manera. Pero como aquí era algo diferente, resulta que él estaba entrando de una manera muy particular y era en un burrito. Las personas decían, ¿y quién es este? ¿Por qué está entrando así? ¿Cierto? Se pudieran haber preguntado. Entonces, pues en esos pensamientos ahí, mientras tanto, llegué a una conclusión y empecé a pensar esto. Resulta que si nosotros, ya les había mencionado, miramos los hijos de personas importantes aquí, de reyes, de alcaldes, del presidente, de muchas cosas que tienen poder aquí en la tierra, por decirlo así, en ciertas cosas, los gobernantes y todo eso, ellos se sienten muy orgullosos porque claro, ven cosas que tienen privilegios o que tienen ciertos beneficios, pero a diferencia del Señor Jesús, de pronto esos beneficios no son tan visibles, sino que yo pensaba, cuando Él entró en el burrito, puede que no habían muchas personas escoltándolo, puede que Él no tenía una gran caravana o no tenía muchas cosas, pero ustedes se imaginan el ejército de ángeles que el Señor Jesús tenía alrededor de Él. Amén. ¿Y ustedes creen que las personas lo podían ver?
No lo podían ver porque es algo que no es visible a estos ojos, y vemos una historia también en la Biblia que dice que uno de estos personajes una vez pidió que a su siervo se le abrieran los ojos espirituales y pudiera ver el ejército de Dios que estaba con ellos, ¿cierto? Y entonces yo me puse a pensar esto, lo de nosotros quizás a veces no es tan visible, o quizás cuando nosotros vamos, es que yo soy hijo de Dios, muchas veces no nos van a abrir el paso, o de pronto no nos van a hacer como algo muy especial, pero lo que hay alrededor de nosotros, esa gracia, esa misericordia y los ángeles que acampan alrededor de los que le temen a Jehová, es muy grande, amén. Amén. Y eso lo debemos tener muy presentes, queridos jóvenes, queridos hermanos, de verdad, apropiarnos de este tema de hijos de Dios, porque es que si nosotros no tenemos presente que somos hijos de Dios y de todas las cosas que tenemos y que quizás no son visibles, y por eso a veces nosotros ignoramos, como que ignoramos ciertas cosas porque no las podemos ver, pero desde que nosotros tengamos presente que somos hijos de Dios, realmente estaremos encaminándonos a eso. Amén. Estaremos viviendo en pro de que somos hijos de Dios. Les cuento, me acabo de acordar. Estaba escuchando al hermano Álvaro Torres una vez, y él hubo algo que dijo y a mí se me quedó muy presente, y él decía eso, él decía que la única identidad que él tiene es que es hijo de Dios. Y el hermano Álvaro, yo creo que, pues no estoy segura, pero yo creo que él tuvo sus estudios, él obviamente es padre, bueno, muchas cosas más que él tuvo, pero él decía que sus títulos, que sus cosas, que ni siquiera pastor, sino que su única identidad era que era hijo de Dios. Y él decía que los jóvenes de ahora, o bueno, la generación de ahora, debería tener eso presente, muy, muy, muy presente, que la única identidad que a nosotros nos debe interesar y debemos tener ahí en el corazón es que somos hijos de Dios. Obviamente vamos a tener muchas cosas más y es bueno estudiar y muchas otras cosas, pero que lo que prime a pesar de todo lo que nosotros seamos, sea que somos hijos de Dios, amén. Y entonces él contaba que él nunca había hecho trampa en el colegio, ni en la universidad, ni nada, por ejemplo, de copiarse, ni nada de eso, no porque quizás, no sé, no por otra cosa, sino que solamente por el hecho de que él era hijo de Dios, y que eso, ser hijo de Dios, lo fue encaminando a su actuar. Entonces, que él sabía cómo actuaba porque era hijo de Dios, o actuaba de esa manera porque era hijo de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos presente eso, amén, que somos hijos de Dios. Y por eso entonces a este tema hay una frase que traje, y es: firme con tu identidad. Amén. ¿Cuántos jóvenes de los que estamos aquí queremos ser firmes con nuestra identidad? Amén. De verdad que algo firme y algo estable no se tumba muy fácil. No se tumba muy fácil. De pronto se dobla un poquito por las circunstancias o por su entorno, pero nunca se tumba porque tiene una firmeza en lo que es, y sabe de qué, sí, sabe lo que es, sabe a quién tiene. Amén. Y entonces, bueno, ahorita escuchábamos los comentarios del encuentro de solteros, y había algo que se mencionó un personaje, y era que cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito, actuamos como José. Y resulta que José tuvo que pasar un proceso muy, muy fuerte, y José no pecó. Si vemos que José estuvo a punto de pecar, y ahí pues tuvo la tentación, y no fue porque él fuera un superhombre, porque él era de carne igual que cada uno de nosotros, sino que José tenía súper presente el propósito de Dios. Y digamos que en este momento lo traemos aquí y lo mencionamos, es para que nosotros como jóvenes y hermanos tengamos súper presentes aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos hijos de Dios, amén, que esa es nuestra meta, o sea, eso es nuestra prioridad, nosotros somos hijos de Dios. Y que si quizás algún amigo que se encuentra aquí le gustaría ser hijo de Dios, también está la oportunidad para que todo el que crea en Él y quiera aceptarlo en su corazón pueda ser hijo de Dios, amén. Entonces,
hoy nos vamos a llevar eso de que vamos a estar firmes con nuestra identidad, porque nosotros somos hijos de Dios. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias también en Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Resulta que todo ese capítulo tiene un subtítulo súper acorde con este tema. Y resulta que ahí en Primera de Juan dice hijos de Dios. Amén. Y vamos a empezar a leer el verso 1 y dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Ahí miramos lo que hablábamos ahorita. Quizás en ese momento de que Él entró a Jerusalén habían dos grupos de personas, unos que sí sabían quién era el que estaba ahí sentado, que sabían que era el Salvador del mundo, que sabían que era el Padre de ellos, el Padre de todas las personas, de toda la humanidad, y ellos le rendían alabanza y se rendían ante Él. Pero había otro grupo de personas que no le conocieron, que no creyeron en quién era Él, que no le aceptaron a Él, amén. Y entonces por eso muchas veces nosotros somos hijos de Dios, pero hay tantos pensamientos y tantas cosas como que, y se tiene de pronto más importancia otros de que son hijos de alguna otra persona, como lo mencionábamos. Entonces qué bonito lo que dice aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que esto es por amor. Amén. Somos llamados hijos de Dios por amor, porque el Señor nos amó a cada uno de nosotros. Y dice el verso número 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces, aquí ya entra algo de lo que vamos a tratar en esta noche también, y es que ahí ya hay un deber. Y lo que vamos a mirar en esta noche es un manual de un hijo de Dios. ¿Quién se acuerda en su colegio o bueno, en su empresa? No sé si de pronto también hay, pero en los colegios más que todo habían manuales de convivencia, o todavía yo creo que hay manuales de convivencia, todavía. ¿Y saben qué venían en esos manuales? Alguien que me diga. Miguel. Los deberes y eso, los deberes y derechos, muy bien. Y bueno, y ahí había un poconón, eso era un librote como así, o es un libro grande. Y a ver, alguien que, tú Miguel, por ejemplo, te has leído todo el manual de convivencia. ¿Todo? Ah, yo ya iba a decir. Imagínense que a mí me pasó que cuando estaba en 11, hubo algo, pues que resulta que yo, bueno, presenté el ITFES y me puse muy brava porque el rector no nos dio el día libre después del ITFES. Entonces yo dije como que no, ¿cómo es posible que no nos van a dar el día? Todos se lo dieron a todos los grupos de los años pasados y a nosotros no nos van a dar el día si vamos a estudiar el domingo. Y entonces yo fui y le pregunté al rector y el rector dijo como que no, a ustedes no se los vamos a dar porque ustedes van a ser el peor ITFES que ha pasado por este colegio, algo así nos dijo. Y yo que como que, uy, ese profesor sí. Y bueno, y con todos los compañeros hicimos como una protesta. Y entonces nos fuimos al artículo de ese derecho por allá de la Constitución de que podemos protestar y hicimos pancartas y mejor dicho, y no fuimos el lunes. No hagan esto, eso no se hace. Entonces, no, eso no se hace. Ya les voy a contar qué me pasó. Entonces, bueno, yo
por la gracia de Dios, porque fue algo que le pedí al Señor. No era la más inteligente, así, había un compañerito que él, en los pre-ITFES me llevaba mucha ventaja. Y yo como que, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser el mejor ITFES de mi colegio. O sea, no es por nada, sino que yo quiero ser el mejor ITFES. Y yo le pedí al Señor, le pedí y fui la mejor ITFES por la gracia de Dios y porque Él me concedió. Y ese compañerito que me ganó en otras pruebas, resulta que fue más poquito que yo, y yo sorprendidísima lo que hace el Señor. Entonces, bueno, fui el mejor ITFES y resulta que los mejores ITFES, cuando se gradúan, les dan un trofeo así grandote. Y yo ya quería ese trofeo grandote, mejor dicho, y yo lo miraba en mi graduación, lo miraba ahí, y yo, ese es para mí. Cuando resulta que, bueno, van llamando, Chan, y van llamando, y llaman Claret, Parra, Millán, y me dan solo es que el diploma, y yo quedé como que, y mi trofeo. Pero no me dieron el trofeo. ¿Y saben qué hice yo? Ahí sí me leí todo el manual de convivencia. Yo dije, ¿cómo es posible que no me van a dar mi trofeo si es que yo fui el mejor ITFES y eso deben dar el trofeo? En el manual de convivencia lo dice. Y hasta 11 me lo leí. Bueno, me había cambiado de colegio, pero me lo leí solamente por eso. Entonces, ahí vi muchas cosas que uno desconoce porque no lo lee, porque nada, y ya habíamos hablado como del conocer en otro mensaje, en otra predicación, entonces por eso es bueno conocer. Y resulta que solo por eso fue que yo pude tener presente lo del manual, porque quería como beneficiarme de algo, y entonces yo dije, no, me están siendo injustos, y por eso lo leí. Entonces, en el día de hoy, en este momentico, vamos a ver algunos puntos de los que dice 1 de Juan, capítulo 3, de algunos deberes y algunos beneficios que tiene un hijo de Dios. Resulta que ahí no están todos. Sabemos que nuestro manual es la Biblia completica, que es la palabra de Dios, y ahí sí el Señor nos muestra todo lo que tiene preparado para nosotros, nos muestra su plan de salvación, nos muestra los deberes y mandamientos que nosotros también debemos cumplir. Y vamos a mirarlos. Ahí se va a proyectar una imagen, pero vamos a ir uno por uno. Y resulta que, bueno, hay derechos y hay deberes. Y todos, ya Miguel también tiene clarito que los derechos, ¿qué es, Miguel? Por ejemplo. Exactamente, algo que nos corresponde y nos beneficia, que nos beneficia a cada uno de nosotros, entonces como que chévere, entonces vamos a mirar los derechos para saber en qué podemos ser beneficiados. ¿Y los deberes qué es? Lo que debo hacer, lo que me corresponde a mí, como mis responsabilidades también. Entonces, bueno, resulta que ahí en 1 de Juan capítulo 3 hay un primer derecho y vamos a leer el verso 14. Entonces dice de la siguiente manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, amén, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Entonces vamos a centrarnos primero en la primera línea. Dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y no hablamos de una muerte física, de una muerte así literal, físicamente, sino que estamos hablando de la muerte espiritual. Nosotros cuando estábamos allá sin el Señor, o las personas que de pronto aún no han aceptado al Señor en su corazón, hay muchas cosas y metafóricamente se habla de muerte espiritual, o también encontramos en la Biblia que se dice que están en tinieblas, pero es porque el pecado, digamos que la maldad, absorbe mucho al ser humano y entonces no hay paz, no hay tranquilidad, aunque quizás nosotros podamos ver muchos beneficios que una persona tenga materialmente, pero realmente no hay paz y no hay tranquilidad en el ser humano porque no tiene a Dios en su corazón. Miren que una vez escuchaba un testimonio que decía, había una persona por allá en otro país y resulta que se le acerca un pastor de nuestra iglesia y le dice, o sea, él sintió en su corazón decirle que él no era feliz, o sea, empezaron a hablar, le dijo, ¿usted sí es feliz? Entonces él le dijo que sí, claro, yo soy feliz,
pues, o sea, tenía muchos beneficios, tenía una estabilidad económica, quizás muchas cosas, y entonces él dice, sí, yo soy feliz, y el pastor le responde, no, usted no es feliz, y el pastor pensó que, uy, no, ahora yo por qué le dije eso, quién sabe cómo me va a decir el Señor, porque cómo así que no, o sea, ¿quién es esa persona para decirle que no es feliz? No lo conoce, nada, pero el pastor sintió decirle así, y cuando el pastor le dijo, usted no es feliz, resulta que el hombre como que se quebrantó un poco, y le dijo, usted tiene razón, yo no soy feliz. Entonces, a pesar de tantas cosas, le hacía falta algo y era el Señor Jesús en su corazón. Y sabemos más adelante ahí en 1 de Juan, dice, Dios es luz. Entonces, por eso se hace esa comparación de que cuando uno no tiene al Señor, está en tinieblas, está en muerte espiritual, pero cuando el Señor llega a nuestra vida, hay luz y se pasa de muerte a vida. Amén. Entonces, el primer derecho para todos los hijos de Dios es que usted tiene vida nueva. Usted no va a estar más en esclavitud. Y muchas veces podemos ver jóvenes o hermanos o sí, en general, que nosotros llegamos al Evangelio y es un proceso, el Evangelio es un proceso, pero algo que debe marcar la vida de una persona es esa transformación, ese paso de muerte, de una vida de desorden, quizás de una vida de pecado, a una vida nueva, amén, porque es que desde la primera experiencia con Dios, la vida del ser humano es transformada y es llena de gozo, un gozo inexplicable, así se tengan 10 problemas encima. Así estemos así con una carga grandísima de problemas y no se solucionaron en ese momentico, pero el Señor dijo, usted ya no va a cargar más eso, y ¡pum!, se la quitó. Y es esa transformación, ese paso y esa paz y esa tranquilidad. Entonces ese es el primer derecho. Pero entonces vamos a irlos viendo en paralelo. Hay un deber, uno de tantos. Y el primer deber que vamos a ver está en el verso 3 que acabamos de leer y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Es decir, oye, usted tiene vida nueva, usted va a tener un gozo inexplicable, usted ya no va a vivir triste siempre, sino que va a vivir alegre, usted ya va a ser un hombre nuevo, porque es una transformación que se cambian sus hábitos, sus pensamientos, su manera de vivir, todo se cambia, pero no se va a quedar solo ahí. Día tras día, constantemente, usted se debe purificar. Amén. Debemos purificarnos porque el Señor es puro, es limpio. Y el único que puede purificar nuestra vida es nuestro Padre Celestial, amén. El único que puede por medio de su Espíritu Santo limpiar todas esas cositas que de pronto, y hacen mucho, hemos escuchado mucho esta comparación de que nosotros tenemos como un vestido blanco y si nosotros tenemos ropa blanca, y pasamos por algo muy, muy sucio, eso ¡pum!, se va a llenar de polvo, se va a llenar de mugre, de pronto si es largo se va a llenar de barro, y es necesario no quedarnos así, o sea, físicamente, mira, aquí está la comparación, físicamente si nosotros tenemos un vestido blanco y está lleno de mugre, ¿quién se queda con ese vestido? Digamos, si ustedes vienen para la iglesia y vienen así blanco, blanco el vestido y se ensuciaron, ¿ustedes cómo se sentirían al entrar? Uy, me van a ver, pero así sucio, sucio. ¿Ustedes se quedan con el vestido o qué hacen? De una se cambian, ¿cierto? Y se lava, porque es algo que se ve. Pero qué bueno y qué importancia es que esto, que es nuestro vestido, nuestro corazón, que no se ve, pero que se ensucia porque nosotros somos seres humanos y aún estamos aquí y de pronto cuando pasamos por muchas cosas, llega el polvo, llega la dificultad, llegan muchas cositas de esta carne y de todo que se va ensuciando. Pero como no lo vemos, entonces nosotros lo pasamos como por alto, ¿cierto? Nosotros como que... Pues ¿quién ve su vestido, su corazón? En este momento ninguno lo ve, solamente lo ve el Señor Jesús. Y como el Señor Jesús sabe, Él nos dice, purifíquense a sí mismo, nos dice a través de este escritor. Entonces, un deber, purificarse a sí mismo. Y de verdad que cada vez que nosotros buscamos al Señor para que purifique y limpie nuestra vida, se siente un descanso, se siente una tranquilidad. Amén. El segundo derecho, si miramos el verso 19,
Dice de la siguiente manera: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Así que otro derecho que nos muestran aquí es que nosotros tenemos nuestro corazón seguro en Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro corazón adquiere una seguridad. Aunque de este derecho también vemos un versículo que dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ya tenemos algo asegurado, y es que el Señor no nos deja solos. Porque es que si nosotros nos pusiéramos a cuidar nuestro corazón nosotros mismos, perderíamos, porque nosotros mismos no podemos hacer muchas cosas, sino que el Señor lo hace en nuestra vida. Y este es uno de los derechos. De verdad que el corazón o la mente es muy, 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 muy importante. Muchísimo. O sea, del ser humano, el corazón es la casa de Dios, podríamos decirlo así, porque es donde mora el Señor, donde entra el Señor hablándolo de esta manera a nuestra vida. Por eso hemos escuchado que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Obviamente no es literal, pero sí entra a nuestra vida, y donde viene a tomar el control es de nuestro corazón y de nuestra mente, porque sabemos que como seres humanos allí están nuestros pensamientos, nuestras acciones, absolutamente todo. Entonces, en Él tenemos nuestro corazón seguro. Amén. Resulta que hay un segundo deber, y está en el verso 9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. O sea que otro deber es no pecar. El segundo deber. Y de verdad que aquí es muy bonito y muy claro este versículo que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y nosotros, muchas personas podrían decir: pero ¿cómo? O sea, es que es imposible, o es que ustedes son perfectos, o sí, porque ustedes que siempre dicen que son santos, que una cosa, la otra, es que ustedes son perfectos. Yo he escuchado que a veces dicen eso, pero si miramos ahí dice: todo aquel que es nacido de Dios. O sea que no es que nosotros no vamos a pecar, como lo decía, por nosotros mismos, sino que como hemos sido nacidos de Dios, nuestro Padre es Dios, y quien nos sostiene a nosotros es Dios, no es cualquier otra persona, sino quien nos ha creado. Él nos ayuda a no pecar. Y nosotros solamente tenemos que pararnos firmes en nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Así que el Señor dice: yo les ayudo, yo los estoy sosteniendo, yo estoy con ustedes porque soy su padre, pero uno de los deberes es no pecar. Y es que Él nos lo dice ahí en la Biblia: el que permanece en Dios, Dios permanece en él y no puede pecar. Es decir, porque Dios permanece en nosotros, no pecamos. No es por cualquier otra cosa. Ahí como el deber es hacer lo posible por estar en comunión con Dios y porque Dios permanezca en nosotros, amén, porque es la única manera de poder cumplir este deber de no pecar, amén. Y hay un tercer derecho, que es: recibimos lo que le pedimos conforme a su voluntad. Entonces el verso 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, amén. ¿Cuántos lo creen? Muy poquitos. ¿Cuántos creen que todo lo que nosotros le pedimos al Señor lo recibimos? Amén. Lo recibimos conforme a su voluntad. Yo siempre, bueno, siempre no, yo lo he aprendido, porque nosotros como seres humanos, pues, como que tendemos a dudar mucho. Tendemos a veces a dudar cuando estamos en situaciones difíciles y todo, y a veces porque no conocemos, por ejemplo, estos derechos que tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos saber qué derechos podemos reclamar, o bueno, reclamar no, sino como de los que nos podemos beneficiar, porque sabemos. Entonces ahí dice: toda cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Pero ahí viene el otro deber: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Amén. O sea que no es así como solamente derechos y solamente deberes, sino que todos se complementan. Y ahí ya vimos entonces el quinto deber: guardar sus mandamientos y ser agradables delante de él. Amén, que es este mismo versículo. Hay un cuarto derecho, que es
Permanecer en Dios y Dios en nosotros. Este es un gran beneficio, amén. ¿Cuántos consideran que es un gran beneficio que el Señor permanezca en nosotros? Amén. Y entonces ya lo leímos que está en el verso 24, que es que todo aquel que es nacido, dice el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonces, este es otro derecho. Y el quinto derecho que tenemos aquí es una promesa eterna. El verso 2 dice que tenemos una esperanza. Y es que algún día se manifestará lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién quiere verle al Señor tal y como Él es? Amén. De verdad que es una promesa muy especial que a veces pasamos por alto por las demás actividades que hacemos en el día a día, o porque estamos ocupados, o porque nos proyectamos y muchas cosas, pero realmente, hermanos, nosotros somos hijos de Dios y una de las promesas más poderosas es que vamos a verle a Él cara a cara algún día. Amén. Vamos a verle a Él cara a cara algún día. Y estamos en este camino porque queremos verle cara a cara a Él. Amén. Y los dos últimos deberes es que debemos ser justos y debemos amar a nuestros hermanos. Realmente de este capítulo lo que más se recalca, y yo lo leía, lo que más se recalca es el amor entre los hermanos. Que nos amemos los unos a los otros. Y vamos a leer el verso 23. El verso 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Y por ahí hay otro versículo que es bien, es preciso. Dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, de verdad que ahí, como estos versículos, se recalca mucho el amor entre hermanos y es uno de los deberes, uno de los mandamientos que el Señor Jesús nos ha puesto ahí. Y el otro es ser justos, que el verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Otra vez escuchaba que Job estuvo en una prueba muy difícil que ustedes conocen y hubo dos cosas que el enemigo no pudo quitarle a Job. ¿Quién sabe qué cosas no pudo quitarle a Job el enemigo? La vida, la esperanza, dice la hermana Margarita, la fe, la seguridad. Resulta que hay dos cosas que no le quitó a Job el enemigo y fue la justicia y su integridad. O sea, la justicia y la integridad en Job no fueron arrebatadas por las circunstancias. Este hombre amaba tanto a Dios que no fue quitado de eso. Y en realidad lo que el enemigo quería quitarle eran esas dos cosas. Le quería quitar su integridad y le quería quitar la justicia, o sea, la verdad que había en él, le quería quitar a Dios prácticamente, pero él no podía. Y todo dependió también de la firmeza que tenía Job en su identidad, en lo que él era a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que él tuvo que atravesar. Entonces, estos son unos deberes. Ahí está la imagen y unos derechos que qué bueno que nosotros, queridos jóvenes y queridos hermanos, los tengamos muy presentes. ¿Saben? Los deberes y los derechos no se pueden separar. Yo esto ya lo he dicho también en algunas otras comparaciones que he hecho, pero es que los deberes y derechos van juntos y yo creo que el Señor también, siempre el plan que tiene con nosotros y todo lo que nos enseña se complementa una cosa de la otra. Y resulta que hubo un hijo en la Biblia que todos conocemos, que es el hijo pródigo, que él sí separó estas dos cosas. Y él dijo, no, yo quiero es como mis derechos. Es que
quiero una herencia, quiero como disfrutar esa herencia, ¿para qué esperar hasta que mi papá se muera si él me la puede dar ya? De pronto en esa época se podía, era un derecho que él tenía como hijo, que podía reclamar su herencia antes de que el padre muriera, y dijo, yo ya quiero como ese derecho, y ¡fum! Hizo y deshizo con los amigos y todo eso, pero nunca se acordó de los deberes. O sea, los deberes en él, o sea, yo qué debo cumplir, se preguntaría él, nunca se pasó por su mente, solamente los derechos que él tenía y los beneficios. Y el fin que tuvo el hijo pródigo, bueno, en un momento de su vida fue muy mal. Fue triste, fue que todo se le acabó, de que terminó comiendo comida de los cerdos. Fueron muchas cosas porque solamente tuvo en cuenta sus derechos. Y hablaba con alguien y decíamos que a veces las personas solamente se basan en yo soy hijo de Dios y yo merezco aquello, lo otro, yo tengo que reclamar esto, o sea, yo por qué estoy así si es que soy hijo de Dios, y solamente nos enfocamos en los derechos. Pero qué bueno que los hijos de Dios que estamos en esta noche podamos tener presente nuestros derechos, pero también nuestros deberes, amén, porque no se basa también, puede irse al otro extremo, de que nosotros tengamos presente los deberes y muchas veces olvidemos los derechos. Entonces estamos en una prueba, en una dificultad muy, muy tremenda y nos ponemos muy tristes o nuestra confianza se fue y olvidamos los derechos que tenemos, olvidamos que tenemos vida nueva, olvidamos que el Señor nos da lo que le pedimos conforme a su voluntad, olvidamos que en Él tenemos nuestro corazón seguro. Entonces estos dos deben estar de la mano, derechos y deberes, no se deben separar, amén. Yo les voy a pedir el favor que estemos en pie.